Muy buenos días, soy Arturo Bernal, residente de cuarto año de cirugía pediátrica. Hoy les voy a hablar acerca de las malformaciones de la pared torácica. Mi tutor es el doctor Fabio Suárez. Vemos que es un tema amplio, pero tratamos, digamos, como de tocarlo en toda su extensión de forma clara y concisa. Nosotros sabemos que pues dentro de la cavidad torácica el corazón presenta una posición central anatómica sin una compresión ni ningún desplazamiento. El esternón tiene una posición anatómica neutra, sin rotación. Los cartílagos costales me dan una proporción armónica sin una elongación excesiva. Y sí hay una distancia externovertebral que me permite un volumen intratóxico óptimo. Cuando uno toca las patologías de la deformidad torácica, va a nivel celular, en donde evidencia que ocurren unas microanomalías. Hay una degeneración de la matriz mixoide con una mayor celularidad y una distribución variable que va a resultar en un crecimiento activo y bajo un estrés mecánico. Esto pues se va a traducir a nivel macroscópico como una elongación anormal del cartílago costal que va a actuar como un resorte bajo tensión, es decir, me va a empujar hacia adentro el esternón causando un excavatum y hacia afuera el esternón causando un carinatum. Estas patologías también se asocian con factores extrínsecos como la presión intrauterina anómala o el posicionamiento fetal, factores intrínsecos como los defectos del tejido conectivo, la herencia poligénica multifactorial, y ya cuando uno habla del síndrome de Poland, mira que hay una disrupción del flujo en la arteria subclavia durante el desarrollo embrionario. Cuando uno realiza la geometrización de la cavidad torácica, evidencia que hay varios índices que nos van a dictar las maniobras quirúrgicas necesarias para la corrección de este tipo de patologías, ya sea el índice de presión, el índice de Haller, que más adelante vamos a hablar de él, o el índice de la simetría, que es la variación entre los hemitórax. Ya entrando en materia, el pectus excavatum ocurre en el 90% de las deformidades de la pared torácica, ocurre en 1 en 400 o en 1000 nacidos vivos, tiene un predominio por el género masculino y va a tener un impacto cardiopulmonar porque genera un desplazamiento del corazón hacia la izquierda, una rotación cardíaca y una compresión del ventrículo derecho. Esto se va a traducir a que nuestros pacientes van a tener una fatiga aumentada, una taquicardia y una resistencia al ejercicio reducida. Como ustedes ven, puede tener una concavidad en taza o cup-shaped o una concavidad en plato, que es amplia, poco profunda y afecta a las costillas inclinadas. Esto ocurre porque hay un sobrecrecimiento asimétrico de los cartílagos costales que me va a generar una torsión external que me va a resultar en una alteración de la altura de los bordes de la concavidad. Y pues esto va a tener una implicación quirúrgica porque pues nosotros destorcemos este esternón rotado por las diferentes técnicas mínimamente invasivas que más adelante abordaremos. En cuanto al pectus carinatum, puede ser o pecho en quilla o un pectus carinatum lateral, en el cual pues la protrusión es distintivamente unilateral de los cartílagos elongados y puede haber una rotación del esternón de 30 a 90 grados hacia el lado opuesto. Cuando uno realiza la evaluación preoperatoria de este tipo de patologías, pues evidencia que las anomalías cardíacas son altamente prevalentes y se correlacionan con la severidad del defecto. Miren que, por ejemplo, en este estudio se analizan 175 pacientes en donde hay incluso compresión del ventrículo derecho en casi el 60% de los pacientes. Hay anomalías vasculares que usualmente es el prolapso de la válvula mitral por compresión anatómica y también hay bloqueos incompletos de rama derecha en un 26% por la distorsión miocárdica. Esto también va a llevar a un impacto psicológico y somático porque la deformidad no es meramente estética. Aquí hay una correlación directa entre la rigidez física y el sufrimiento del paciente. Casi el 62% de estos pacientes van a sufrir una vergüenza severa y problemas de imagen corporal. Van a tener alta probabilidad de trauma psicosocial y una severidad de la angustia elevada ante el procedimiento quirúrgico y ante la preparación preoperatoria.
Nosotros, ¿cómo calculamos la severidad de estas deformidades? Pues, como les mencioné, el índice de Haller, que se calcula con el diámetro torácico interno transversal sobre la distancia anteroposterior. Tiene un umbral aproximadamente normal de 2,5, pero cuando ya es mayor a 3,25 es requerido de una corrección quirúrgica. Asimismo, con el pectus carinatum debe ser menor a 2 para que nosotros entremos a corregirlo. Esto también se asocia con el índice de corrección, que es simplemente el porcentaje de profundidad del pecho que representa el defecto. Y usualmente un índice de corrección de 28% se asocia con un índice de Haller de 3,25. Ahora actualmente se está hablando de que este índice de Haller, pues como se requiere de una tomografía computarizada para medir los diámetros, pues estamos sometiendo a los pacientes pediátricos y adolescentes a una radiación ionizante. Es por eso que pues se realiza la revisión de la literatura y se encuentra que pues se está hablando de un índice de Haller externo como una medida nueva, actual y confiable de las medidas para la corrección del pectus excavatum. Este simplemente se saca eh, haciendo la relación entre el diámetro transverso externo, que es el diámetro transversal cutáneo en el punto más ancho, y el diámetro anteroposterior externo, que es la distancia desde la depresión máxima del esternón hasta la apófisis espinosa. Se puede sacar, o ya sea por responsabilidad, especificidad y no hace una transgresión directa con las guías clínicas. Miren que tiene una muy buena área bajo la curva con un punto de corte de 1,68. Entonces, pues eso nos da un algoritmo de manejo, porque si tenemos nuestro paciente con el defecto, con un impacto clínico y psicológico, que nosotros le medimos el índice de Haller externo, que tiene un umbral crítico mayor a 1,68, pues lo podemos llevar a la corrección quirúrgica, ya sea por una cirugía de NUS, y posteriormente le hacemos su seguimiento para el bloqueo de derrama incompleto, el bloqueo de derrama derecha. Si estamos frente a un pectus carinatum, medimos la presión eh, inicial de corrección y tenemos un umbral crítico. Usualmente estos pectus pues, se manejan por presiones, ya sea mayor a 7,6, pues miramos si el tórax es muy flexible. A 10.
Nada, mucho mejor. Me disculpo por la interrupción, la verdad es que la red está un poco lenta, pero ya creo que ya lo podemos mejorar. Entonces, como les venía diciendo, ¿listo? Sí. Como les venía diciendo, estas son las líneas de manejo conservador. En cuanto al manejo del Pectus excavatum y el Pectus carinatum, repito la información, vean que pues para el Pectus excavatum está la campana de succión, tiene una succión externa, el uso es de 1 hora, 2 veces por día, por 2 años para realizar el remodelamiento del cartílago, y los pacientes candidatos ideales deben ser menores a 11 años con concavidades leves, es decir, menores o iguales a 1,5 centímetros con tóraxes flexibles. Tiene una tasa de éxito del 20% porque usualmente los pacientes terminan abandonando este tipo de tratamiento. En cuanto al pectus carinatum, pues está el compresor dinámico, que es una ortesis de compresión externa que se usa de 22 a 23 horas al día y luego se hace un mantenimiento nocturno. Este es el estándar de oro para esta patología que está recomendado por la APSA como primer paso antes de cirugía. Tiene una tasa de éxito del 75% en pacientes seleccionados adecuadamente. Aquí, pues digamos que los beneficios de la campana pues son mejorías cardíacas temporales porque aumenta el volumen de llenado y mejora la fracción de eyección. Y pues se usa usualmente hasta llegar con presiones mayores a 70 milibares para mejores resultados correctivos iniciales. Asimismo, se debe evitar los efectos secundarios como la irritación de la piel, hematomas o quemaduras que me provocan usualmente el abandono de este tipo de pacientes. Hablando del compresor dinámico, digamos que reemplaza la cirugía invasiva porque pues, tiene una medida de precisión de la rigidez torácica severa y tiene una adherencia del paciente muy buena. Usualmente se trata con presiones de 2 a 3 PSI, logrando una remodelación progresiva del cartílago costocondral. Miren que esto está relacionado directamente con la presión de corrección inicial. ¿Por qué? Porque si tenemos una presión de corrección inicial baja, es decir, menor o igual a 5 PSI, pues tiene una alta flexibilidad del tórax y tiene un excelente pronóstico. Asimismo, pues vean que las medidas tienen una rigidez intermedia de 5,1 a 7,5 y ya cuando tenemos un tórax que es muy asimétrico, que no es tan flexible, pues tiene presiones altas, tiene alta tasa de abandono y alto tiempo de uso prolongado. Es por eso que en estos tóraxes pues se extiende el protocolo de manejo
de 3,5 meses, casi 4 meses, y dependiendo del punto de inflexión, por cada centímetro se va a extender el tratamiento 2 meses más. Estas son las técnicas quirúrgicas para la corrección. El pectus excavatum se corrige mediante la técnica de NUS. Es un abordaje mínimamente invasivo. Actúa como una alineación torácica. Se coloca una barra metálica retroesternal bajo una guía toracoscópica. Y pues la literatura menciona la técnica de Ravitz, que es una técnica abierta, que es una resección de cartílagos costales afectados, preservando el pericondrio. Este es un video académico acerca de la corrección del pectus. Miren que es un paciente de 15 años que tiene una deformidad severa, tiene un índice de Haller mayor a 3,2, tiene una compresión a nivel imagenológica de las cámaras cardíacas severas. Miren el TAC, miren el grado de deformidad que tiene, y pues va a ser llevado a cirugía. Nosotros también hacemos la evaluación preoperatoria ya cuando el paciente está en el quirófano, y ahí en ese momento es donde tomamos las medidas. La medición de la barra desde la línea medio axilar derecha hasta la línea medio axilar contralateral, y marcamos unas X que son el sitio donde va a ingresar la barra como tal. Se realiza el modelamiento de la barra. Digamos que la barra, cuando uno realiza el modelamiento, pues se acorta como 2,5 centímetros. Hacemos una tunelización digital hasta donde está marcado con una X, que es el sitio de inserción de la barra, y posteriormente hacemos una incisión 2 niveles costales abajo de esa primera incisión para la inserción del trocar y la inserción del toracoscopio, el cual nos va a permitir que haya una visualización directa del paso del sable como tal. Este es el sable que uno utiliza, o el instrumento que uno utiliza para poder realizar el trayecto hacia el lado contralateral. Y este es el punto máximo de riesgo de la cirugía, porque estamos pasando por encima del pericardio. Realizamos una disección adecuada y paso adecuado del sable hasta el lado contralateral de la marcación. Lo bueno es que uno con el sable ya puede ir mirando cómo va corrigiendo el tórax de forma inicial. Posteriormente, el sable pues tiene un orificio por donde uno tracciona con el testigo de la compresa y lo amarra a la barra, donde se la trae por el trayecto donde uno ya ha creado de forma segura para evitar la lesión de estructuras de mediastino anterior. Posteriormente, la barra pues se rota 180 grados. Miren que ellos en este, pero no les da, como que tienen que remodelarla un poco. Eso puede pasar en nuestro procedimiento. Y posteriormente se gira para poder colocarle los fijadores externos.
Usualmente estos fijadores van sobre la costilla, sobre el músculo y uno los puede, dependiendo de la casa, o fijar con una sutura absorbible o ya sea con un tornillo que va anclado sobre la costilla. Miren que con la barra, pues el defecto prácticamente está corregido. Es muy buena estéticamente. Ahí nosotros, pues ahí se está fijando con la sutura absorbible. Miren que es un procedimiento que ya pues está altamente estandarizado. El remodelamiento de la cavidad torácica es notorio inicialmente y la visualización estética prácticamente es del 100% aceptable. Esta técnica pues fue instaurada en el 98 por el doctor Nuss. Claro que sí, esto revolucionó la cirugía al evitar la resección masiva de los cartílagos, pero tenía un problema y era la depresión de la pared que comprimía los órganos internos y causaba problemas severos cardiopulmonares. Es por eso que a partir del 2002 el doctor Park pues hizo una evolución biomecánica para solucionar estas altas tasas de complicaciones para tóraxes que son muy rígidos o muy asimétricos o que tienen deformidades muy complejas. Para efectos de la teoría, la técnica de Nuss hace una elevación por efecto de palanca y pues es excelente en tóraxes muy pequeños, de niños de 6 a 12 años con cartílago flexible costal. Sin embargo, pues tiene una tasa de desplazamiento de casi el 9%, es ineficaz para asimetrías severas para pacientes adultos y digamos que sí hay un riesgo de hemorragia a la retirada porque puede dañar la arteria mamaria interna. Se compara con la técnica de Park que hace una elevación activa por una grúa, es decir, el neopectus, que es un rediseño biomecánico total para neutralizar la presión interna y la estabilización del tórax complejo del adulto. Miren que tiene una fijación, un anclaje máximo, que es la fijación multipunto y el sistema CLO que reduce la dislocación casi menos del 1% y no tiene límites anatómicos. ¿Qué pasa? Pues obviamente es una logística compleja, hay marcas externales múltiples por la múltiple fijación y la curva de aprendizaje pues va a exigirle al cirujano un dominio avanzado de este modelo. Este es un cuadro comparativo, miren que digamos que lo compara uno versus otro. El paciente ideal para una técnica es para pacientes más chiquitos, técnica de Park es para tórax que son muchísimo más severos o adolescentes mayores que tienen múltiples asimetrías o una asimetría mucho mayor y pues la complejidad del instrumental, una es estándar versus la otra es alta. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo que debemos usar? Pues aquí es donde entra la frase de que nosotros debemos individualizar mucho nuestro paciente y mirar qué tipo de deformidad tiene. También se hace la revisión sistemática en la literatura sobre qué usar frente a barras cruzadas versus barras paralelas. Miren que el concepto de la barra paralela es un soporte transversal convencional que me va a distribuir la fuerza correctiva de una manera horizontal en toda la pared torácica anterior y me va a elevar de forma directa y paralela este efecto. Es muy bueno para hundimientos amplios y uniformes. Las barras cruzadas van a tener una tracción dinámica intersectada, creando una estructura en X, generando un efecto de palanca multidireccional que me va a ayudar con las asometrías más severas. Este estudio que les presenté hace una revisión sistemática de 1021 pacientes, los compara 449 pacientes de barras cruzadas versus 572 pacientes de barras paralelas. Miren que no tiene una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al tiempo operatorio o en cuanto a la estancia hospitalaria. Sí se muestra que ocurre mucho más derrame pleural en las barras cruzadas, pero
pues no es estadísticamente significativo y hay una mayor ventaja en la corrección de la simetría para las barras cruzadas. ¿Qué pasa? Pues digamos que hay desafíos que nos permiten evaluar qué voy a usar. Digamos que las barras paralelas pues tienen un menor control sobre la rotación external, tienen un ajuste subóptimo en las deformidades muy inferiores, pero las barras cruzadas tienen una intersección diagonal que me requiere una navegación mediastinal mucho más compleja y puede requerir un drenaje postoperatorio aumentado. No hay un estándar de oro, como vuelvo y digo, es una individualización del paciente que pues va a estar de la mano de su efecto como tal. Cuando uno hace la evaluación postoperatoria, pues mira que la cirugía correctiva revierte el daño estructural, pero se debe continuar con una monitorización electrofisiológica a largo plazo. ¿Por qué? Porque los bloqueos de rama incompleta tienden a persistir y sugieren que ya hay una remodelación miocárdica establecida. La técnica abierta ya ha caído en declive. Digamos que esto pues se usaba antes de los 5 o 6 años para prevenir la progresión, pero pues ya en las cohortes posteriores se ha visto que eso genera una distrofia torácica asfixiante, resultando en un tórax pequeño y tubular, en un síndrome de esternón flotante que solamente va a estar conectado por el tejido cicatricial, y en deformidades mamarias por la desvascularización del brote mamario en la etapa infantil. Al realizar la vigilancia postoperatoria, pues miren que la analgesia es vital en los días 1 y 3. La recuperación se da en las primeras 4 semanas con kinesioterapia respiratoria, ejercicios diafragmáticos para aumentar la expansión pulmonar y prevenir las atelectasias. La reintegración a actividades físicas en los primeros 6 meses con normalización de la función cardiopulmonar, y la resolución se da en los 2 años posteriores a la cirugía, en donde se hace ya un retiro programado de la barra retroesternal. El cuidado analgésico es lo que nos mantiene estos pacientes en la estancia hospitalaria aumentada. Miren que antes pues se hace una analgesia controlada del paciente y esto me da una estancia hospitalaria aproximadamente de 4.1 días con una inmovilidad y una alta dependencia de los opioides. Obviamente también esto va de la mano con la transición a las infusiones locales de bupivacaína, que pues la verdad no tiene mejoría significativa en el resultado de los pacientes de la reducción de los días de hospitalización. Por eso es que ahora se está hablando de la crioablación y se está utilizando en los centros de alta complejidad, que me hace una reducción drástica del dolor, de la estancia hospitalaria y del consumo de opioides sistémicos. ¿Qué ocurre? Pues se bloquean los nervios de forma bilateral a nivel de T3 y T8, 2 niveles por encima y abajo de cada barra. Esta crioablación pues dura 2 minutos, hace un bloqueo de la conducción temporal irreversible que dura meses y aquí no se daña el epineuro, es decir, garantiza la regeneración de la acción y la restauración natural de la sensibilidad a largo plazo. Entonces, si uno lo compara con las diferentes técnicas analgésicas, la crioablación dura meses, tiene un consumo de opioides reducido de forma significativa, no hay efectos secundarios y me da una deambulación casi inmediata en el primer día. Miren que reduce la estancia hospitalaria de 4 días a 2 días, tiene una puntuación máxima en escalas de dolor hasta 6, y el consumo de opioides, la dosis es prácticamente nula. Entonces, sí se instauran protocolos optimizados posoperatorios para que haya este tipo de manejo de crioablaciones, para que haya una transición de reducción significativa o radical del uso de opioides, haya una deambulación temprana en el primer día y haya una evaluación de la función del alta en el segundo y tercer día, cumpliendo los criterios logrados de recuperación óptima. En cuanto al manejo correctivo quirúrgico del pectus carinatum, pues
Se habla de la técnica de Abramson, que es una técnica mínimamente invasiva, que usualmente se entiende como un nus inverso, en donde se colocan barras supraesternales con una compresión directa y placas de fijación, donde se ve que el resultado estético es inmediato. Cuando uno habla de deformidades, de otras deformidades de la pared torácica, es necesario tocar el pectus arcuatum, en donde hay una sinostosis angulada por una osificación prematura de la unión manubrio-esternal. Esto va a tener un efecto de la compliance torácica reducida. Miren que hay una ondulación severa y reducida en donde se puede hablar de un tórax congelado. Usualmente el desarrollo normal es que haya una una fusión progresiva de los núcleos de osificación y de los 6 núcleos de osificación desde los 16 a los 25 años. Pero aquí hay una obliteración prematura de las suturas externales. Es decir, hay una angulación external casi de 130 grados. Entonces, a comparación del pectus carinatum, este pectus va a tener un esternón corto, doblado sobre sí mismo, sin alteración del diámetro posterior. Y pues la verdad, la radiografía de perfil o el TAC con reconstrucción 3D son el gol estándar para confirmar la función de los 6 centros de osificación. En este tipo de defecto es inútil el tratamiento ortopédico en comparado con las otras dos patologías. Está asociado en un 35% con otras malformaciones, en un 16% con cardiopatías congénitas, en un 25% con escoliosis y en un 33% con otros síndromes. La solución es netamente quirúrgica, es un Ravitz modificado en donde se hace una resección de los cartílagos costales para posteriormente realizar una osteotomía transversa en B para finalmente realizar una osteosíntesis con placas de fijación de titanio o una barra retroesternal. Cuando uno habla de otra patología, es decir, del síndrome de Poland, habla de una disrupción vascular y una aplasia. Esto, digamos que es una secuencia de una disrupción del suministro sanguíneo de la arteria subclavia durante el desarrollo. Hay una ausencia unilateral del músculo pectoral mayor y menor y una hipoplasia mamaria, y está relacionado en casos extremos con braquisildactilia unilateral en la misma extremidad afectada. Tiene un espectro clínico, miren que ocurre 1 en 30.000 nacimientos de predominio masculino. Tiene una lateralidad con una predisposición mayormente derecha. Puede ser leve, que solamente tiene una hipoplasia de los tejidos blandos, a severa, que puede causar un defecto profundo, tiene un riesgo aumentado de herniación y unas anomalías de la extremidad ipsilateral. ¿Cuándo operar? Eso solamente se opera en la pubertad. Digamos que en niños, en la niñez temprana, solo ocurre el manejo quirúrgico con emergencias médicas, es decir, con herniación pulmonar severa, con movimientos torácicos paradójicos o que el niño tenga un compromiso respiratorio severo. Cuando se hace en la edad de la pubertad, pues ya nosotros tenemos una madurez de la pared torácica que me crea una base sólida para prevenir las recurrencias. Aquí nosotros hacemos una evaluación vascular identificando la hipoplasia de la arteria torácica interna y de los vasos subclavios, que nos va a dar la viabilidad de los colgajos musculares y que nos va también a aumentar, digamos, la transferencia, el éxito de la transferencia muscular. Es por eso que uno documenta la función del brazo y de la mano ipsilateral. Se hace una visión multicapa en donde nosotros tenemos, uno, la base ósea, que nos va a permitir la corrección de costillas y esternón. 2, la estabilización protégica, que son mallas ancladas paradójico. 3, la capa muscular, que se hace con colgajos de músculo dorsal ancho. Y 4, la simetría superficial, que hace implantes y expansores tisulares personalizados. Obviamente nosotros tenemos que evaluar qué tipo de defecto tenemos, si es un defecto profundo o un defecto superficial, porque eso también
nos va a generar una base estructural necesaria. Miren que en el defecto profundo vamos a requerir osteotomías complejas, injertos costales y anclajes de mallas protésicas, mientras que en defectos superficiales la pared torácica natural va a actuar como una base nativa y se va a evitar la malla de forma innecesaria. Los riesgos, pues a corto plazo, genera riesgos de sangrado, infección de sitio quirúrgico, formaciones de seroma, postdisección extensa. Los riesgos de mediano plazo, pues son migraciones de los injertos costales o fallas de las mallas, o a largo plazo, riesgos de atrofia de los colgajos musculares rotados. Finalmente, hay que hablar de la hendidura esternal o la falla de fusión del esternón, que pues esto ocurre porque hay una falla en la fusión de las mitades esternales, causando una forma ancha en B con un aumento de la distancia intraclavicular. Esto me genera una vulnerabilidad de las estructuras del mediastino anterior porque no hay una protección adecuada. Podemos ver una pulsación cardíaca visible a través de la pared de la piel fina y se asocia con defectos de la pared abdominal y hemangioma. Cuando hablamos de la embriología de este defecto, pues miren que hasta la semana 7 hay la formación de las bandas esternales laterales, pero en la semana 8 es el punto crítico, porque aquí es la falla de la fusión craneocaudal y la placa mesenquimal. Es decir, que nuestro paciente va a tener una ausencia de la unión esternal que va a dejar totalmente el mediastino desprotegido. Tiene una incidencia de 2 en 100.000 nacimientos vivos, tiene una predisposición por el género femenino y es la entidad más rara de las deformidades de la pared del tórax. Como les mencioné, tiene un movimiento paradójico en la respiración. Puede estar o puede aparecer la pentalogía de Cantrell, que es la asociación frecuente entre defectos del pericardio, del diafragma, la pared abdominal y una ectopia cordis. Tiene un riesgo estructural de las estructuras del mediastino anterior y puede asociarse a síndromes como el síndrome FACE, en donde hay asociaciones con hemangiomas faciales y cutáneos sobre el defecto. Uno realiza la detección de este tipo de patologías de forma prenatal, permitiendo la planificación perinatal, mediante una tomografía computarizada en el que para clasificar el tipo anatómico de la hendidura, medir la brecha transversal, descartar otras condiciones intratorácicas y evaluar la viabilidad biomecánica del cierre primario. Tiene una clasificación anatómica, puede ser completa, incompleta superior o incompleta inferior, en donde el manubrio está intacto y solamente la fisura está localizada en la porción distal. Esta es la que va a estar frecuentemente asociada al aspecto de la pentalogía de Cantrell. Para realizar el manejo quirúrgico nosotros tenemos un tiempo de ventana. Una ventana neonatal menor a 3 meses, en donde nuestra flexibilidad de la pared torácica es máxima, donde me va a permitir un cierre primario directo a suturas simples y donde hay una acumulación natural, es decir, una compresión mínima de las estructuras mediastínicas tras el cierre. Si nosotros esperamos a pacientes que cumplan o que vayan más allá de los 3 meses, nos vamos a enfrentar con rigidez torácica severas, podemos forzar el cierre primario causando compresiones cardíacas severas y vamos a requerir una reconstrucción avanzada y una expansión artificial del diámetro torácico. Tenemos un arsenal reconstructivo que son tejidos autólogos, ya sea injertos óseos o de periósteo, o matrices biológicas en donde tenemos un pericardio de bovino, matrices celulares, o materiales sintéticos que pueden ser malla de titanio o Vitagraph, que pueden ser osteoinductores y crearme un neoesternón. Este tipo de correcciones tienen 4 fases. Miren que la primera fase es una fase de liberación estructural, donde se hace una liberación bilateral, una separación cuidadosa de la unión externo-clavicular y una desinserción de la primera y segunda costilla, que me va a lograr una medialización anatómica libre de la tensión de las barras externales y me va a proteger los órganos intratorácicos del compromiso espacial. Segundo, vamos a realizar una reconstrucción
de la pared posterior del tórax, con parches de pericardio de bovino o pues otro tipo de mallas, haciendo una fijación estructural con puntos de PVC a lo largo de los colgajos de periósteo anterior, y pues esto me ayuda a aislar completamente el mediastino y a crear un lecho natural y seguro para la posterior formación e integración de hueso nuevo. Segundo, hacemos una osteosíntesis, tercero, hacemos una osteosíntesis y un soporte estructural anterior con mallas de titanio o con osteoconductores o osteoinductores que son de Vitagraph o son injertos morcelizados de hueso para obliterar este espacio muerto y realizar una regeneración continua de un neoesternón. Y cuarto, hacemos una cobertura muscular, donde se preserva de forma intacta la conexión anterior del tejido subcutáneo, se hace una elevación y un avance de los colgajos bilaterales del músculo pectoral mayor, manteniendo la vascularización propia de estos tejidos. Sí se describe que hay que hacer un cierre multicapa y una gestión de los fluidos. Lo que pues llama la atención en la literatura es que se colocan pues dos drenajes de succión, uno entre parche y parche y otro entre los colgajos musculares y el tejido subcutáneo para evacuar los fluidos y evitar los eromas creados en el espacio muerto, ya que pues esto nos puede complicar la cirugía y pues usualmente se apoya por terapia de vacío incisional o un prevena en la superficie. Esto pues va a tener una consolidación radiológica hasta los 21 meses. Miren que la arquitectura artificial se va a convertir en un verdadero neoesternón biológico y vamos a tener un seguimiento, un éxito bajo el seguimiento clínico. Hasta los 12 años se deben seguir estos pacientes porque pues debemos evaluar el crecimiento preservado de la pared, que no haya una restricción de la capacidad pulmonar, que los pacientes logren hacer sus actividades físicas plenas, incluyendo deportes de contacto. Entonces, se trae a colación el manejo el algoritmo de manejo de estos pacientes. Miren que, pues como les decía, tenemos la ventana de neonatal, menores a 3 meses. Ya cuando son mayores a 3 meses nos vamos a encontrar con una rigidez establecida, que vamos a requerir pues ya cambios estructurales altos o requerimientos osteogénicos con las diferentes estrategias que les he venido mencionando anteriormente. Como conclusión de toda la charla, hay que sacar que la corrección de las anomalías torácicas va a trascender lo netamente estético, va a impactar de una forma directa y profunda la función cardiopulmonar y el bienestar psicológico de nuestros pacientes. Nosotros tenemos ventanas críticas para operar este tipo de patologías, lo cual nos va a permitir un mayor aprovechamiento de la flexibilidad torácica en nuestros pacientes pediátricos y también las ventajas de los abordajes conservadores con una alta adherencia. Hay técnicas modernas que nos están garantizando la reconstrucción estable, funcional y preservar del tejido mamario. Y pues claramente la sinergia de estas técnicas nos va va a estar basada en la edad y en un cierre anatómico meticuloso y multicapa que me va a permitir una estabilización torácica permanente. Les agradezco su atención a la charla. De nuevo me disculpo por las interrupciones de la red. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus inquietudes o comentarios. El doctor Abraham tiene la mano alzada, tiene la palabra. La doctora Natalia Ah, también. hola doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, este tema de las malformaciones de la pared torácica, realmente o particularmente aquí en nuestro medio, en Antioquia, mm, no es uno de los principales motivos de consulta. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires y algunos colegas que han podido asistir a otras ciudades, a Cali, hay clínicas de deformidades de pared abdominal donde la afluencia de pacientes es muy alta por alguna razón.
aquí en Antioquia no tenemos muchos pacientes con estas deformidades o por lo menos que tengan indicación quirúrgica, porque claro, ocasionalmente uno ve un paciente en consulta con un pectus excavatum, pero sin alteraciones realmente fisiológicas. Eh, realmente, de hecho, el Poland que ahorita mencionaba, yo creo que por lo menos en 20 años aquí he visto solo dos Poland, mientras que, por ejemplo, en Buenos Aires había un gran número de Poland. Hay un componente poligénico asociado sobre todo en población caucásica, pero no lo vemos tan frecuentemente. Bueno, ya el segundo comentario que tenía, cuando tuve la oportunidad hace, hace muchos años de ver los primeros pacientes operados por Poland, en el tiempo han cambiado muchas cosas. Ejemplo, la edad de la colocación de la barra o, por ejemplo, el tiempo mínimo de colocar la barra, a pesar que lo que tú dices, doctor, es cierto, es dramático cuando uno introduce la barra y la gira, cómo se corrige de forma, entre comillas, inmediata, mágica, el pectus. Realmente en el tiempo comenzaban popularizando que solo dejar la barra un año, después 2 años, ya después 3 años, porque volvía y se hundía la pared torácica. El tema de la analgesia, usted ya lo mencionó, es dolorosísimo el posoperatorio, además de opiáceos, catéteres epidurales. Yo he visto complicaciones por barra, ¿verdad? No solo lesión de las mamarias internas, o incluso tuvimos una vez la situación de una cirugía in vivo que lesionaron el pericardio y el corazón. Entonces, no es un procedimiento realmente del todo inocuo. Quiero reafirmar lo que usted decía. Yo pienso que hay que escoger los pacientes. Realmente hay un riesgo quirúrgico. Hay pacientes que rechazan la barra por alergias. Entonces, definitivamente el paciente que de verdad, verdad, verdad lo necesite y que, pues, y tratar de controlar todos los factores para que el riesgo sea lo mínimo posible. Y mi último comentario es en relación a la pentalogía de Cantrell y a las ectopias cordis, en donde el cuidado más importante, usted bien lo mencionó, dispositivos biológicos, metálicos, la reconstrucción del pericardio, ¿verdad? Uno de los problemas a veces más grandes es que al reintroducir el mediastino en la cavidad torácica, digamos que se puede colapsar la función auricular y ventricular y de hecho comprometer el retorno venoso. Entonces, a veces también hay que hacerlo por etapas, por estadios y lógicamente hay que hacerlo, ¿verdad? Un paciente con una ectopia cordis muy severa va a tener muchos otros riesgos que no voy a repetir. Entonces, en términos generales, es un reto que tenemos como cirujanos y la única reflexión que yo haría es siempre llenarnos de razones para operar a los pacientes. Lo más fácil siempre va a ser operar un paciente. Somos cirujanos, nos gusta operar, pero siempre tener muy claro realmente qué paciente Buenos lo días, Anthony. necesita. ¿Cómo está, mamá? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Mi nombre es Pedro Vaquero. Yo soy pediatra, hago parte del grupo de cirugía pediátrica. ¿Cómo está? Bueno, viene entonces desde Turbo. Desde Turbo, listo. Nos piden la interconsulta a nosotros al área de cirugía porque encontraron de que hay el Doctor testículo Vaquero, como ¿tiene que no está. su micrófono encendido? Qué pena. Ya, doctor Chams. Sí, no, que quería cerrar con esa reflexión, ¿verdad? Llenarnos realmente de razones, tomar las decisiones más apropiadas, tener muy claro que aunque es cierto lo que usted dice, que hay un componente cosmético importante, muchos niños con el pectus excavatum cuando llegan a la adolescencia pueden pasar dos cosas, o deformarse más y que una indicación relativa ya sea absoluta, o todo lo contrario. Hay muchos niños que,
que con el deporte, haciendo ejercicio, mejorando toda la parte pectoral, pues, mejora mucho toda la parte fisiológica y también la parte anatómica. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias, señor. La doctora Natalia tiene la mano levantada. Sí, buenos días, doctor. Yo tengo varias preguntas. Una de ellas se centra en las edades, o sea, respecto a la evidencia que encontró, independientemente pues como del índice de Haller, ¿cuál es la edad más adecuada para el inicio de los manejos conservadores y el manejo quirúrgico? Doctora, entonces la edad para los manejos conservadores es más para los niños menores a 11 años, ya que, pues, como es de manejo conservador, tiene su tórax mucho más flexible, nos permite un modelamiento condrocostal mucho más óptimo. Ya a partir de los 12 años, la edad de pubertad es una edad óptima según la literatura para realizar una corrección quirúrgica adecuada. ¿Y cuáles son las edades como más tempranas para el manejo quirúrgico dentro de lo que encontró o qué dice la evidencia? No, pues digamos que solamente lo dirían o sea, más temprano para corregir, no, porque pues asumo yo que pasaba lo mismo como con la cirugía abierta de Wright, que se dañaban los centros de osificación, pero terminaba en un tórax congelado y no permitía que hubiera una corrección adecuada de este tipo de patología. Bueno, y respecto a las indicaciones de la campana de vacío, o sea, ¿en qué paciente definiría yo que va a ser pues, el paciente ideal que tiene una indicación para su uso? Cuando tiene el paciente menor a 11 años o tiene una profundidad del defecto menor o igual a 1,5 centímetros. Esta medida se saca ya con la evaluación pues, imagenológica del TAC de tórax. ¿Y cuáles son los índices de éxito pues, mm, estratificando los índices y la severidad del pectus excavatum? ¿Cuáles serían los índices de éxito de la campana de vacío? No lo recuerdo en este momento, doctora.